Bienvenidos a todos a este tiempo en el cual podemos conectarnos una vez más con la palabra de Dios. Usted que está dentro y fuera del país, que ha tomado este tiempo para ser edificado y también para adorar a nuestro Dios. El Señor continúe derramando bendición sobre su vida. Y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decir para nosotros en esta mañana a través de su palabra. Seguimos anunciando el Evangelio porque, como siempre decimos, el Evangelio no está en cuarentena, ni la palabra de Dios. Así que les bendigo en el nombre del Señor. Y como les dije ya, vamos a tomar este tiempo íntegro para ser edificados. Quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Recalculando. Estos mensajes que siempre tenemos la oportunidad de compartir, usted los puede encontrar también en YouTube, en esa plataforma maravillosa, donde en la calidez del hogar, donde usted vaya en su carro, puede escuchar, puede ver estos mensajes también, que sé que son de mucha bendición. A veces los vemos, los oímos una vez, pero es necesario que por lo menos lo escuchemos unas 2 veces. Así que los puede tener allí en YouTube, Visión al Mundo Lechería. Puede encontrarnos allí donde usted puede suscribirse para que le lleguen las notificaciones, darle un like también y hacer sus comentarios que son muy valiosos para nosotros. Recalculando. Yo sé que la mayoría de ustedes les ha pasado que cuando va de viaje, y si es en un país que usted no conoce dirección, usted toma su GPS, bueno, aquí decimos GPS, en otras partes dicen GPS, pero aquí decimos GPS. Tomamos nuestro GPS, introducimos allí la dirección y vamos confiados de que ese GPS nos llevará a la dirección deseada. Pero muchas veces, ¿sabes?, no entendemos la señalización que él tiene allí. O quizás vamos hablando, nos distraemos un poco y resulta que en esa distracción pasamos la vía donde teníamos que quizás que cruzar. Inmediatamente que usted pasa esa vía, el GPS, ¿qué le dice? Recalculando. ¿Por qué? Porque nos muestra que nuevamente tenemos que volver a la ruta y quizás, aunque no sea en la misma ruta que llevábamos, ella nos da otra orientación para que podamos llegar a nuestro destino. Fíjense, a veces cambiamos la ruta hacia la dirección donde queremos ir y no nos damos cuenta. Y quizás de alguna manera está la voz del Espíritu Santo o del mismo Señor por allí hablando, recalculando, y nosotros no lo estamos escuchando porque queremos ir hacia donde anhelamos llegar. Entonces, no sé cuántos de ustedes, en base a esto, han leído en la palabra de Dios el libro de Ruth. Es uno de los libros también más cortos del Antiguo Testamento, en donde podemos ver de manera clara cómo Dios irrumpe en una vida en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte y de una situación fuerte que estaba pasando una mujer llamada Noemí. Y en medio de lo que Dios hace, usted lo puede ver allí claramente, luego cuando lo lea con calma, usted puede ver cómo el Señor la redirecciona al punto original. Entonces, cuando leemos ese libro y podemos leer esta historia, podemos notar también que es una historia familiar, con acontecimientos bastante fuertes, como les decía, de necesidad, de enfermedad y de muerte. Allí se narra la historia de Elimelech, el esposo de Noemí y padre de 2 hijos, llamado Malón y Kelión. Que sabes, irónicamente este hombre un día decide dejar Belén, que significa la casa de pan, por eso le digo irónicamente. Él un día decide dejar Belén, la casa de pan, para establecerse en Moab. Y para esa época, Israel estaba atravesando una de las peores crisis. Tuvo muchas crisis, pero esta era una de las peores. La nación estaba siendo azotada por el hambre,
que creo que es una de las consecuencias de la decadencia de una nación. ¿Y por qué les digo que una de las crisis más notables? Porque no solamente había la necesidad generalizada de alimento, la hambruna que arropaba a toda la nación, sino que la nación tenía falta de liderazgo. Podemos ver allí en Ruth 1, en el capítulo 1, versículo 1, cómo aparece parte de lo que les estoy comentando. Cuando vemos el libro anterior a Ruth, que es el libro de los jueces, en el último capítulo y el último versículo, dice que en Israel no había rey para ese tiempo. Y escuche bien, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Porque cuando no hay gobierno, no hay orden. Cuando no hay liderazgo, entonces cada quien hace lo que le parece. Y note usted, y quizás le ha pasado que no todo lo que a nosotros nos parece es lo correcto. Y muchas veces nos vemos desorientados fuera de la ruta original que nos va a llevar a nuestro destino, pero no nos damos cuenta que hemos perdido la vía. Israel se había independizado de Dios. Había dejado la instrucción de Dios y se había contaminado con el paganismo circundante de las naciones que estaban vecinas. Y usted y yo sabemos, lo hemos visto también en las naciones de la tierra y también en nuestra nación, que cuando dejamos la instrucción de Dios es fácil desorientarse. Cuando usted y yo dejamos la instrucción de Dios que está aquí en su palabra, nos desorientamos, ¿sabes? Y sin darnos cuenta muchas veces, nos vamos contaminando con el sistema del mundo, sus costumbres y sus prácticas. Elimelec, en este caso, él decidió emigrar a Moab, una nación fuerte, con una influencia también idolátrica para Israel. Lo podemos ver en Jueces 10, versículo 6. Un pueblo también que llevó a Israel en muchas oportunidades a la cautividad. Una nación producto de una relación incestuosa de Lot, el sobrino de Abraham, con sus hijas. Lo puede ver en Génesis 19. Era una nación, Moab, llena de depravación y llena de lujuria. Y lamentablemente, la independencia de Israel de Dios había influido también en la vida de Elimelec. Este salió de la nación del pacto, que era Israel. Este salió de la ciudad de Belén, la casa del pan, movido por la necesidad, por lo que él necesitaba para establecerse en una nación pagana. Ahora, note usted y recuerde que no es igual que Dios te mande que usted vaya sin dirección. Porque muchas veces Dios nos mueve de un lugar a otro, pero es Dios. Y cuando Dios nos mueve, podemos tener como garantía su respaldo. Podemos tener como garantía aún su provisión, su favor y su gracia. En Ruth, capítulo 1, en el versículo 3 dice que murió Elimelec allí en tierra extranjera. Y sus hijos tomaron mujeres moabitas. Y tiempo después, ellos también mueren. No solamente murió Elimelec, el padre de ellos, sino ambos hijos. Y todo esto en un espacio corto de 10 años. Lo que ellos pensaban que iba a ser una bendición para su familia, se convirtió en una tragedia, lamentablemente. Y yo no estoy diciendo con esto que ellos murieron porque se fueron a Moab, o que todo esto le aconteció porque ellos se fueron de Israel. Porque la gente muere esté donde esté. Lo hemos visto. Y el mayor dolor entre todo lo que sucede es cuando esto sucede lejos de la familia y lejos de la tierra.
Y cuando vemos allí en la palabra de Dios, por lo que significan los nombres de estos dos hombres, Malón y Kelión, eran hombres enfermos. Quiere decir que tarde o temprano quizás ellos iban a morir. Malón significa enfermizo y Kelión cansado. Eran hombres no solamente enfermos, sino que eran hombres estériles. ¿Cuántas decisiones tomamos basadas en necesidades inmediatas? Por las necesidades del momento, lo que estamos padeciendo, que luego traen consecuencias permanentes. Entonces, por satisfacer la inmediatez, muchas veces no medimos las consecuencias permanentes que traerán esa toma de decisiones. Cuando Elimelech, que significa Dios es mi rey, y si es rey, quiere decir que gobierna sobre todo y que tiene dominio sobre todo. Pero en medio de la necesidad, Elimelech olvidó su identidad, quién era y lo que Dios podía hacer para él. Esa falta de identidad lo desorientó, lo desenfocó. ¿Por qué? Porque solo se centró en su necesidad. No buscar a Dios en medio de la necesidad nos puede llevar a tomar decisiones que marcarán nuestra vida. Y no solamente la nuestra, sino también la de nuestra familia. Porque muchas veces vemos solamente lo que podemos ganar, pero no vemos lo que podemos perder. Nosotros vemos en el caso, por ejemplo, de Lot en Génesis. Dice que Lot se separó de Abraham y él empezó a levantar tiendas en lo que él consideraba la mejor tierra. Pero sabes, mientras él se dedicó a levantar solamente tiendas, Abraham no solo levantó tiendas, sino también altares. Y el levantar tiendas solamente llevó a Lot hacia Sodoma y Gomorra. Y lamentablemente luego vemos el destino de su familia. Vemos que Noemí perdió a su marido y perdió también a sus hijos, que era la fuente de su bienestar. Imagínense cómo estaba el corazón de esa mujer. No solamente por la pérdida, sino porque estaba en una tierra extranjera. Y ahora no era solamente una mujer viuda, sino que eran 3 mujeres viudas y pobres: Noemí y sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Y dice en el versículo 6 del capítulo 1 que llegaron las buenas noticias en los campos de Moab, de que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y ellas decidieron regresar a Judá, a Israel nuevamente. Lo puede ver en el versículo 7. ¿Por qué? Porque aún en medio de la aflicción, usted y yo podemos escuchar buenas noticias de parte de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellas escucharon las buenas noticias y una vez más se movió por la necesidad del pan que tenía. Ahora con su familia, estas 2 mujeres. Fíjense algo. Cuando dejamos de confiar en Dios, seremos movidos de un lugar a otro, buscando satisfacer una necesidad. No solamente de un lugar a otro, a veces de una relación a otra, a veces de una iglesia a otra, porque aquí no me satisfacen lo que yo quiero, lo que yo necesito. Buscando reconocimiento, buscando compañía, buscando recursos, buscando posición, tantas cosas que nos llevan, pareciera, a estar errantes y no establecernos. Por eso necesitamos la redirección de Dios. Necesitamos recalcular en nuestras vidas. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y dice, Él hará. Él conoce el camino porque Él es el camino. Gloria al nombre de nuestro Señor.
Pero en esta oportunidad Noemí toma la decisión, la buena decisión de volver a la casa del pan. Y allí en el versículo 8 al 13, podemos leer que ella le insiste a sus nueras para que se regresen a las casas de sus madres, que hagan su vida, para que se casasen con otros hombres. Y si quisieran volver a sus dioses, que lo hicieran. Y dice en el 13, mire lo que salió del corazón de esta mujer. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí habla con amargura y responsabiliza a Dios de lo que le estaba pasando. Noemí se refería a Dios como el autor de su dolor, como el autor de su desgracia. ¿Sabes por qué? Porque es costumbre del hombre. Es costumbre de nosotros, lamentablemente, no incluir a Dios en nuestros planes y luego lo responsabilizamos por las consecuencias de nuestras decisiones erradas. Eso es una costumbre. Cuando vemos y no podemos responsabilizar a nadie más, entonces responsabilizamos a Dios. Y dice en el versículo 14 que luego que estas dos mujeres oyeron esto de Noemí, Orfa la besó a su suegra, pero dice, mas Ruth se quedó con ellas. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles, escuche bien, sirven para separar los que son de los que no son. Amén, iglesia. Los momentos difíciles. Por eso hay personas que se irán. Por eso hay personas que nos abandonarán. Esto no debe ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque no son parte de lo que Dios está haciendo en el hoy y en lo que Dios está estableciendo en tu vida. Tú puedes llorar por las orfas, que no solamente son personas. Las orfas son también cosas, son condiciones, son posiciones. Pero sabes, ya ellas no tienen lugar en tu vida. Por eso se han ido y por eso se irán. Orfa significa testaruda, aquella que no quiebra su cuello, su cerviz, aquella que se conduce con orgullo. Y esa clase de personas desgasta y muchas veces atrasan lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere establecer en ti, el propósito que Él ha determinado sobre tu vida. Por eso, en el nombre del Señor, no te detengas llorando por lo que ya no es parte de ti. ¿Escuchaste? Ya no te detengas llorando por lo que ya no es parte de ti. Este es el tiempo en donde Dios mismo está separando las orfas de las Ruth. Las orfas siempre te van a abandonar cuando pareciera que no tienes nada que dar. Cuando pareciera que ya no tienes nada que ofrecer. Pero las Ruth o los Ruth, ¿sabes? Son las personas que aunque tus pechos ya estén secos, que aunque tus pechos ya no den leche, van a permanecer contigo. ¿Por qué? Porque son portadores de una bendición generacional. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un propósito generacional. Yo me he topado muchas veces con mujeres que ya tienen una edad avanzada. Y están como resignadas a esperar que un día toque la muerte a sus vidas. Porque pareciera que no tienen más nada que dar. Hombres también. Que quizás la vida les cambió. Y consideran que no tienen más nada que dar. Hay personas que creen que su tiempo terminó. Porque quizás se ven sin familia. Se ven sin juventud. O algunas cosas que tuvieron en otro tiempo. Yo te digo, mujer, en el nombre del Señor, quizás tu matriz esté seca, como la matriz de Noemí. Pero sabes, igual que ella, tus rodillas son fuertes para sostener el propósito de Dios, no solamente de tu vida, de tu familia, sino de otros. Porque tú puedes ser la aya, la maestra de muchas. Amén. Tú puedes ser la aya de muchos.
Dios traerá Ruth a tu vida. Nos cuesta muchas veces entender esto. Y nos quedamos quizás como Samuel cuando lloró a Saúl. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo lloras? Porque hay ciertamente un tiempo de llorar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando el llanto se prolonga y se vuelve en depresión y se vuelve en amargura, así como Noemí. Y el Señor le dijo a Samuel, ya no llores más. No llores más por lo que ya no va a poder ser ni volver. Avanza a lo que está delante de ti. Levántate y unge al siguiente rey. Debemos avanzar en lo que está adelante. Lo que Dios te da viene cargado de propósito. Lo que Dios te da en este tiempo no lo subestimes, porque viene cargado de lo verdadero. Y eso es lo que te va a redireccionar al propósito de Dios. El Señor te dice recalculando. Por eso Dios va a poner gente a tu lado que no estará contigo por lo que tú le puedas dar, por lo que tú le puedas ofrecer, sino por lo que eres, por lo que tú portas de parte de Dios. Porque como te decía el jueves, usted y yo somos portadores de una bendición. Porque hay orfas que no te quieren a ti, sino lo que tú tienes. Y cuando pareciera que ya no tienes nada que dar, entonces te abandona. Dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 1, que cuando Noemí llegó a Belén, la gente dice, no es esta Noemí. No me llamen Noemí, llámenme Mara. Llámenme amargada. Ya no soy Noemí, soy Mara, una mujer amargada con aflicción de espíritu. Ya no soy la dulce, ya no soy la placentera, ya no me deleito en nada. Fíjense lo que hace el dolor prolongado en un corazón. Porque el dolor no procesado produce amargura. Por eso podemos ver gente que fue herida desde niño, ofendida, y ese dolor está allí anclado en el corazón todavía, no ha sido procesado. Por eso son personas que caminan en amargura, y la amargura, como decía el jueves, nos convierte aún en personas que ni siquiera nosotros mismos deseamos. Ella no solo había perdido a su familia, sino también como Elimelech había perdido su identidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos a otros o a otras cosas la fuente de nuestro bienestar, cuando nos falta, entonces pareciera que quedamos sin fundamento. Pareciera que quedamos sin vida y que ya el vivir no es una opción, porque no hay nada por qué vivir. Ella había hecho a su familia la fuente de su bienestar. Obviamente tenemos que amar a nuestra familia. Debemos amar a nuestros hijos, pero la fuente de nuestro bienestar debe ser siempre Dios. Lo que está debajo del cielo es cambiante. Lo que está en la tierra es temporal. Hoy es y mañana no sabemos. ¿Sí me entiende? Ella había hecho a su familia la fuente absoluta de su bienestar. Cuando le faltó, entonces ella no tuvo más razones por qué vivir. Pero ¿sabes qué? Qué bueno es tener a las Ruth con nosotros, de nuestro lado. Porque usted lo puede ver en la palabra de Dios, que Ruth no se dejó alimentar por la amargura de Noemí. El corazón de Ruth no cambió por la amargura de Noemí. Por eso Dios ha levantado gente en este tiempo que no se ha dejado contaminar con la amargura de otros, la desilusión de otros o la frustración de otros. Esos son los que Dios ha guardado en este tiempo. Dígale, yo soy uno de ellos. Amén. Ella no se dejó alimentar por la amargura de Noemí. Así usted y yo no debemos dejarnos alimentar por la amargura de otros. Las Ruth de estos tiempos, los Ruth de estos tiempos, son los que han elegido sostener el propósito de Dios. Fíjense, Ruth era extranjera, era viuda y para completar era pobre, pero era la que estaba sosteniendo el propósito, la que iba a tener dentro de ella la continuidad
de la línea mesiánica, la del Mesías, Jesucristo. Dígale al que está a su lado, si está acompañado donde está, no subestimes jamás a alguien. Porque tú no sabes de lo que esa persona está embarazado. Tú no lo ves ahorita, pero lo que no se ve, un día llegará al alumbramiento. Gloria al nombre de nuestro Señor. Ruth era extranjera, viuda, pobre, pero era la que sostenía el propósito. Porque el propósito de Dios no lo puede sostener alguien débil, alguien fluctuante, alguien que solamente mire la necesidad para satisfacerla, alguien que se deja contaminar el corazón por la amargura de otros, alguien que se mueve, como les dije, por la necesidad, alguien que se mueve por conveniencia. Eso no son, ¿sabes?, los que sostienen el propósito de Dios. Dios nunca va a engendrar de la manera incorrecta. Y no va a depositar una semilla en una tierra infértil. Por eso usted puede ver que ya Malón y que León no estaban en la vida de Ruth. Porque ella era portadora, su vientre era la que iba a ser receptora de la bendición. Pero estos hombres eran infértiles. Por eso Malón y Kelión no eran parte. Y miren lo que dice, escuche, el versículo 16-18. Cuando Noemí le dice, devuélvete donde tu madre, tu casa, tus dioses, lo que tú quieras. Respondió Ruth. Mire cómo le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres iré yo. ¿Cómo necesitan los cónyuges decirle esta palabra al otro? ¿Cómo necesitan los hijos decirle esto a los padres y los padres a los hijos? Y donde quieras que vivieres, viviré. Eso habla de lealtad, de fidelidad, que tanto se ha perdido en este tiempo. Y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dice que no dijo más. Y aquellas mujeres se enrumbaron de Moab solas, bajo la protección de Dios, caminando hacia tierra de Israel. Ruth era una mujer de fe. Y sabes, cuando llegaron allí al pueblo, a la ciudad, todo el mundo tenía que ver con ella, porque sabía el dolor que Noemí había pasado durante todo este tiempo, pero había que seguir. Y un día Ruth se levantó y dijo, aquí hay que traer el pan. Aquí hay que trabajar, aquí hay que sobreponerse del dolor. Yo recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Aquella mujer se levantó con una determinación, no como se levantan muchas personas y dicen, hoy voy a ver qué puedo hacer el día de hoy. Hoy voy a ver cómo me va. Esa mujer se levantó un día y dijo, yo voy a recoger espigas en un campo. Lo que otros dejen, yo lo voy a recoger. ¿Sabes? Y yo hallaré gracia delante de aquel que es el dueño del campo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, usted lo puede leer después allí. Ruth empezó a recoger espigas en una tierra extraña. Lo que otros dejaban caer, que eran para los pobres, para los huérfanos, para la viuda, ella empezó a recogerlo. No subestime lo que estás haciendo ahora, porque quizás tú subestimas lo que haces ahora para otro, pero tarde o temprano, ¿sabes? Donde tú estés trabajando, ese puede ser tu campo. Amén. Unos dijeron amén por aquí, los que están. Ella empezó a trabajar recogiendo lo que otros despreciaban. Muchos en este tiempo van a recoger lo que otros despreciaron, lo que otros abandonaron. Porque el diligente, escuche, lo he dicho muchas veces, el diligente siempre va a ser una opción para Dios y para los demás. El flojo no, el flojo nunca va a ser opción para nadie, ni siquiera para Dios. Así que levántese y sacúdese. No subestimes nada, como te dije, porque quizás el campo donde estés trabajando puede ser tuyo. Amén. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor allí donde está. Noemí empezó a ver claramente. Ella empezó a ver claramente.
¿Sabes? Porque cuando el dolor va pasando, entonces empezamos a recalcular. Empezamos a ver lo que habíamos dejado para retomarlo nuevamente. Noemí empezó a ver con claridad cuando el dolor empezó a pasar, porque el dolor no nos lleva a estar estancados. El dolor no nos permite avanzar. Por eso una de las cosas que hizo, ¿sabes? Ruth, fue quitarse en la vestidura de luto. La misma Noemí le dijo, lávate y úngete. Allí en el capítulo 3, versículo 3. Lávate y úngete. Cambia tus vestidos de luto. Te digo hoy en el nombre de Cristo Jesús, tienes que levantarte, tienes que ungirte, sabes, tienes que cambiar esas vestiduras de dolor, de tristeza, para que Dios traiga lo nuevo a tu vida. ¿Por qué? Porque Ruth no podía heredar el campo con la vestidura de luto y ningún hombre se iba a fijar en ella mientras ella llevara vestiduras de luto. Por eso Dios quiere traer tantas cosas nuevas a nuestra vida. Pero sabes, es necesario despojarnos de otras cosas. Hay que soltar algunas cosas. Hay que soltar la ofensa. Hay que soltar las heridas. Hay que soltar la tristeza, el dolor, para que podamos heredar. Amén. Hay que cambiar el manto para que el dueño del campo se fije en usted. Hay que quitarse ese manto. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que había un hombre allí de la familia de Elimelech que podía redimirlas a ellas, liberarlas del sufrimiento y de la vergüenza, que podía comprarle las tierras que eran de Elimelech, pero que ella en sus condiciones de mujer, como parte de la cultura, no podían hacer. Y una de las cosas que Dios siempre hace, ¿sabes? Cuando venimos de tantas cosas, hombres y mujeres que venimos del mundo con tantas cosas, golpeados con la pérdida, con el dolor, con la traición, con la vergüenza, tantas cosas. Lo primero que Dios hace es recuperar nuestra honra. Es lo primero que Dios hace. Ellas pensaban que lo que estaba perdido no se podía recuperar. Y muchas veces pensamos que aquello que perdimos, que obedece al propósito de Dios, no lo podemos recuperar nunca. No dejes que tu condición cambie tu posición. No dejes que el dolor no te haga ver la verdadera identidad que tienes. Porque quizás hay cosas que ya no puedes hacer, pero otras que sí puedes hacer. Quizás hay algunas cosas que ya tú en tu condición no las vas a poder hacer, pero otros lo pueden hacer por ti. Amén. ¿Usted cree esa palabra? ¿Por qué lo digo? Porque Noemí, ella no tenía potencial para reproducir. Ya su vientre estaba estéril. Ya sus pechos estaban secos, no tenía leche en sus senos. Pero sabes, ella tenía la experiencia. Usted y yo necesitamos la experiencia de otros que han trabajado en el campo donde usted y yo recién estamos trabajando. No se crea que usted se la sabe toda, porque cuando usted cree que sabe algo, siempre hay alguien que le supera. Por eso necesitamos aprender. Y así como necesitamos enseñar, necesitamos aprender. Y quizás lo que usted conoce, otro no. Y usted necesita conocer eso. ¿Sabes qué es lo más grandioso? ¿Y por qué necesitamos quitarnos esa vestidura de luto, de aflicción? Porque cuando Noemí se casó con Boaz, el dueño del campo, la redimió. Le dio un lugar de honor a aquella que era extranjera, a aquella que era viuda, a aquella que era pobre. Este hombre le dio un lugar de honor y dice que tuvieron un hijo llamado Obed. Un hijo llamado Obed, que era el abuelo del rey David. Pero sabes, este niño no fue entregado en los brazos de Mara. Fue entregado en los brazos de Noemí.
Lo nuevo no se le entregará a Mara. Lo nuevo no se le entregará a la gente amargada. Lo nuevo se le entregará a las Noemí, a los Ruth de estos tiempos. Aquellos que se deleitan en Dios. Aquellos que están dispuestos a caminar en la dirección que Dios les está mostrando. Aquellos que escuchan la voz del Espíritu Santo que dice recalculando. Entonces toman el volante y se echan para atrás para tomar la dirección de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dejes que tu condición no te deje ver tu posición. Yo te invito en este momento que tú puedas cerrar tus ojos un momento. Porque solamente Dios y tú son los conocedores, o tu familia, los conocedores de lo que tú has estado pasando. Quizás tú eres uno o una de lo que está llorando por aquellas cosas que fueron en un tiempo y que ya no. Quizás algunas volverán y serán redimidas, restablecidas en tu vida, pero quizás otras no. Pero es necesario, sabes, así como Noemí, quitarnos ese manto de amargura, ese manto de aflicción y de luto como Ruth también, para poder tener en nuestros brazos lo que Dios tiene para nosotros nuevo en este tiempo. Él es el Redentor, el que nos redime de todo y de cualquier condición. Él es el Redentor por excelencia. Pero es necesario que nosotros aprendamos también a caminar bajo su dirección. No tomar decisiones almáticas, movidos solamente por la necesidad, sino que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque Él siempre nos va a guiar a lo que conviene. Él siempre nos va a guiar, sabes, al propósito, al cumplimiento del propósito en nuestras vidas. El Señor quiere marcar un nuevo tiempo en tu vida, en tu familia. Y dile en este momento: Señor, hoy me levanto para ungirme. Hoy me levanto, Señor, para lavar mi cara. Hoy me levanto para quitar este ropaje de depresión, este ropaje de amargura, este ropaje de desolación, de autocompasión, de tristeza y de dolor, mi Dios. Porque quiero ser ungido, ungida por ti, para que tú traigas y deposites en mi vientre la semilla que tú has determinado, Señor, para mi vida. Escucha, Dios nunca va a depositar su semilla en un vientre infértil. Jamás, jamás. Por eso es necesario que usted y yo, ¿sabes?, quitemos todo esto de nuestra vida, para que Dios pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Porque lo nuevo jamás Dios los dará en los brazos de Mara, sino en los brazos de Noemí, aquel y aquella que se complace en la presencia de Dios, aquella que dice: Señor, yo iré hacia donde tú me digas que vaya. Aquel que dice: Señor, hacia donde tú me dirijas yo iré, contigo todo y sin ti nada. Yo sé la lucha que quizás pueden tener, sé en parte de la lucha que pueden tener los hombres de Dios, los hombres en este tiempo, con todo lo que están viviendo. Y quizás como Elimelech, la necesidad te quiere llevar a tomar una decisión que no está en los planes de Dios. No salgas de la tierra del pan, que es su presencia. No salgas de la tierra del pacto, que es su presencia. Sabes, no es la tierra la que nos bendice, somos nosotros los que bendecimos la tierra. Y nuestro Dios nos ha dicho que aún en tiempo de sequedad nuestra hoja se mantendrá verde y daremos mucho fruto si nos mantenemos allí como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que tu nombre no sea Mara, que tu nombre no sea Orfa, aquella que es duro de humillar, sino que vengamos agraciados, sabes, como Ruth,
con un corazón sensible, dispuesta a hacer lo que su Señor le diga. En el nombre del Señor jamás será defraudado aquel que decide poner su confianza en el Señor y dejarse guiar por su dirección. Así que lo que tienes que recalcular, hazlo. Si la voz del Espíritu te está diciendo recalculando porque vas hacia la dirección equivocada, entonces recalculemos y tomemos el camino que Dios ha destinado para cada uno de nosotros, porque es el correcto, en el nombre de Jesús. Y sé que esta palabra ha bendecido tu vida como ha bendecido la mía. Pongamos en práctica cada día lo que Dios nos dice, porque es la manera como hacemos esta palabra eficaz, poderosa en nuestra vida. Todo lo que está escrito aquí es fiel y verdadero, como la persona de Cristo. Y la palabra de Dios es la que produce los más grandes resultados en nuestras vidas. Así que te animo a caminar en ella y a recalcular. Y te digo también que puedes conseguir, como te dije al inicio, nuestras prédicas en YouTube. Visión al Mundo, Lechería, allí está nuestro canal. Cada una de estas enseñanzas que van a bendecir tu vida, la van a edificar. Dios te va a hablar mucho a través de ellas también. Puedes suscribirte para que lleguen las notificaciones. Puedes dar un like si quieres y puedes también hacer tus comentarios. Como la mayoría sabe, estamos también por estas plataformas maravillosas de estos tiempos. Allí en nuestro Instagram, @visionalmundole, donde usted también puede transmitirle esta información a otras personas para que nos puedan seguir y conocer lo que estamos haciendo a favor del reino de Dios. Y también allí en nuestro Facebook, donde tenemos mucha información y notificaciones también. Les bendigo en el nombre del Señor. Y si usted quiere sembrar en esta tierra de bendición, puede hacerlo, porque mayor virtud hay en dar que recibir. Bendigo su vida y que tenga una semana de cielos abiertos.